de su utilización. Eh, Se obtiene a través de la placenta, se obtienen los partos que son por cesárea. Esto se coloca en una bolsa estéril y se manda a los bancos de tejidos, que bueno, que tienen que cumplir un montón de normas y de controles de buenas prácticas de laboratorio para poder utilizarse. Y en el laboratorio, en el banco de tejido, lo que hace es se separa lo que es la membrana amniótica del resto de la placenta y del corium. Esto, en el caso de que sea criopreservada, se coloca en un líquido que tiene antibióticos con nutrientes y ahí se deja actuar, porque los gérmenes, para que los antibióticos funcionen, se tienen que replicar. Una vez que se produce este proceso, se monta sobre un papel de nitrocelulosa y ahí se criopreservan a menos 80 grados. La membrana liofilizada, bueno, la obtención es la misma, y lo que se produce es un proceso de eliminación del agua por sublimación, que es lo que hace la liofilización. Eso se obtiene como si fuera un papel, que una vez que uno lo hidrata se reconstituye. Y la ventaja que tiene, además de ser más práctica, es que con respecto a la parte infecciosa, es que se produce una esterilización por radiación gamma. Se elimina todos los gérmenes, a diferencia de la criopreservada, que uno tiene que esperar que el antibiótico actúe sobre los gérmenes para poder eliminarlos. Acá les voy a mostrar un video, cómo se ve la criopreservada, que es como si fuera una mucosa. Es un poco más difícil de manipular, uno tiene que extenderla. En cambio, cuando ven la criopreservada, es como si fuera un papelito. O sea, es mucho más fácil de manipular. Ahí le estamos colocando adhesivo tisular, pero se puede hidratar con solución fisiológica. Y esto se coloca sobre la superficie ocular. Es más fácil hacer uplicapa, es más fácil colocar otras capas. Así que tiene esa ventaja sobre la criopreservada, es más fácil de utilizar. Uno la puede tener en el quirófano, se guarda a temperatura ambiente. En cambio, la criopreservada uno la tiene que pedir el día anterior, descongelarla cuando la va a utilizar, y si no se utiliza, es difícil volver a congelarla. En cambio, esta es uno la puede tener en el quirófano y ir utilizando la membrana a medida que la va requiriendo. O sea que es bastante más práctica, digamos. Se utiliza para todo lo que son defectos epiteliales, úlceras corneales persistentes, para lo que son queratitis y úlceras neurotróficas. Se utiliza en lo que son las cirugías por técnicas no touch para cubrir el lecho quirúrgico. Es muy importante, se utiliza en lo que es la parte de quemaduras, en la parte aguda, para disminuir lo que es el daño por las quemaduras químicas, en la parte crónica, en insuficiencia de células madres, en un montón de cirugía de superficie ocular, en enfermedades mucosecretantes y en ojos secos y hiposecretantes severos. Este es un paciente con una úlcera neurotrófica, el doctor Alperín, donde ustedes ven cómo en una úlcera neurotrófica se le hace un injerto, acá está suturado, es una membrana criopreservada, y fíjense cómo este paciente que venía con un tratamiento que no podía revertir la úlcera neurotrófica, cómo consigue revitalizarse en los 90 días sin presentar ningún defecto epitelial. La vamos a utilizar en todo lo que son las técnicas de procedimientos, las biopsias por técnica no touch, donde uno va a eliminar el tumor. Y cuando uno elimina el tumor, como están viendo en la cirugía abajo, habitualmente los tumores córneos conjuntivales nacen desde el limbo y entonces uno termina eliminando todo lo que son las células madres y esto acarrea la posibilidad de generar una insuficiencia limbar. La utilización de membrana tiene la ventaja de que uno protege el lecho quirúrgico, no lo deja desnudo. Aparentemente disminuiría la incidencia de insuficiencia de células madres. Y por otro lado tiene un efecto antiinflamatorio y además en teoría tiene un efecto antitumoral. Así que lo único que cambió en la técnica de Shields no touch en los últimos tiempos es la utilización de membrana amniótica para mejorar el postquirúrgico. Como ven acá, una cirugía tumoral, se saca el tumor y se le coloca la membrana amniótica. Esta es una criopreservada y está suturada. Y bueno, tiene estas ventajas. Me va a permitir el lecho quirúrgico que no quede libre, vamos a disminuir el riesgo de infecciones, tiene un efecto antitumoral y en otro, y además podría preservar las células madre que quedan en el limbo. En las quemaduras químicas, en el proceso agudo, como ustedes ven acá en la isquemia limbar, que se ve en todo el limbo, me permitiría disminuir el daño, ayudar a trasplantar ciertas células madres y además tendría un efecto antiinflamatorio que disminuye todo lo que es el daño que se va produciendo en la superficie ocular en el proceso agudo. Esta es una de las cosas que nosotros realizamos en el hospital cuando tenemos una quemadura química, que es hacer una peritomía para debridar y revivar lo que son la parte vascular del limbo. Ustedes piensen que cuando ustedes ven el limbo blanco, lo que están viendo es una isquemia. Y una vez que hacemos esto, después le colocamos lo que es la membrana amniótica arriba, que lo que me va a permitir es lo mismo, proteger el efecto epitelial que tiene el paciente, proteger las células madre que están en el limbo que han quedado, y por otro lado, existe en teoría también la posibilidad de que la membrana amniótica haga un trasplante de células madre que están depositadas en la membrana amniótica. Esto sirve para disminuir el daño que vamos a tener y que lo vamos a ver a los 6 meses que se producen las quemaduras químicas. Acá ven otra utilización que es colocar la membrana amniótica. Como ustedes ven que tiene una quemadura química que se va pegoteando lo que son los fondos de saco, que aparecen los imbléfaron, se puede colocar la lente de Illy y hacer como que la membrana amniótica llegue hasta el fondo de saco y eso va a permitir que también que el fondo de saco tenga menos riesgo de fibrosis, que es otra de las utilizaciones que estamos utilizando en la membrana. Acá están viendo, miren, la lente de Illy, la membrana amniótica que está en el fondo de saco y sobre la córnea se coloca un lente de contacto con discos de membrana amniótica. O sea que la estamos usando para reparar y nutrir y ayudar a la revitalización corneal, para cuidar el limbo y para cuidar el fondo de saco, que son todos los lugares a donde se va a producir cierto daño en las quemaduras en el proceso agudo y nos va a ayudar a que el paciente tenga un mejor pronóstico en la etapa crónica de la quemadura. En la insuficiencia de células madre, ustedes saben que las células madres están en el limbo y esto se va generando, el epitelio de la córnea se va generando centrípetamente y después se descama. Esto es un proceso que se realiza más o menos de 10 a 14 días. Cuando nosotros tenemos una quemadura química o tenemos cualquier alteración de las células madre del limbo, lo que termina pasando es que el epitelio de la conjuntiva avanza sobre la córnea, lo que termina produciendo, en realidad es un mecanismo de reparación, es la conjuntivalización de la superficie ocular. Podemos ver queratitis difusas y esto es lo que termina pasando en los pacientes que tienen quemaduras químicas o cualquier alteración de las células madre del limbo. Lo que hace la conjuntiva es proteger a la córnea, pero bueno, esto acarrea que el paciente pierda visión pues se pacifica. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se utilizaban para tratar esta patología? En las patologías unilaterales uno podía tomar tejido del ojo sano y trasplantarlos. En las bilaterales íbamos a buscar tejido en familiares o en donantes cadavéricos. Históricamente había dos técnicas para hacer esto, que era el clav, a donde uno tenía que sacar 3 horas de la parte superior y 3 horas, o sea, tenía que sacar el 50% del limbo para trasplantarlo al ojo enfermo, y esto acarreaba el proceso de daño de las células del limbo del ojo donante, o sea que el paciente por ahí no le recuperábamos bien el ojo afectado y podíamos dañar el ojo sano. Entonces se inventó otra técnica que requería tener un laboratorio que lo que hacían era sacar una pequeña biopsia, expandirlo, y habitualmente lo que se usaba para expandir era la membrana amniótica, o sea, cultivar esas células madre y para después retrasplantarlo en el ojo enfermo. Pero bueno, esto tenía la dificultad que uno necesitaba tener un laboratorio que haga cultivos celulares para poder realizarlo. Y entonces en la India, el doctor Sangwan tuvo la idea, que fue brillante, de poder trasplantar el limbo y hacer como si fuera un cultivo en vivo, o sea, utilizar la membrana como sustrato y sembrar la biopsia en el ojo enfermo. Como ustedes ven acá, se tomaba una pequeña biopsia del ojo sano, se debridaba, se sacaba todo el tejido fibrovascular que estaba en el tejido enfermo, se colocaba la membrana amniótica y después
se cortaba esa pequeña biopsia en 8 pedacitos y se sembraban alrededor del limbo. Esto que parece, que de hecho con Gustavo cuando empezamos a hacer esta técnica uno pensaba que no iba a funcionar, y lo que pudimos ver es que con el tiempo es que realmente esto tiene buenos resultados. La enorme mayoría de los pacientes recuperan parte del limbo, pero la verdad que en aquellos que permite recuperar la visión son los que tienen daño de leve a moderado. Acá tenemos el paciente de la izquierda, es un paciente que el doctor Galperín realizó una cirugía tumoral, que, o sea que tiene una insuficiencia limbar de origen iatrogénico, a donde va a tomar la pequeña biopsia y va a ser el mismo procedimiento. Y el que ven a la derecha es un paciente con una quemadura química, lo mismo, se toma la biopsia. Una vez que tomamos la biopsia, lo que vamos a hacer es ir al ojo enfermo y a sacar todo lo que es el tejido fibrovascular. Fíjense ahí cómo se libera muchas veces. El paciente de la derecha tiene además un leucoma corneal. Una vez que le sacamos el tejido fibrovascular, lo que vamos a utilizar son adhesivos tisulares. Vamos a colocar la membrana, arriba del adhesivo tisular, a la izquierda van a ver una membrana biótica liofilizada y a la derecha una criopreservada. Y luego de realizar esto vamos a ir a sembrar como si fueran pequeñas semillitas, lo partimos en 8 pedacitos y lo vamos a colocar más o menos a 2 milímetros del limbo. Y lo vamos a pegar de vuelta con el adhesivo tisular y le vamos a colocar un lente de contacto. Increíblemente, las células madres migran hacia las criptas y a partir de ahí vuelven a generar el epitelio. Como ustedes ven en la imagen de acá, fíjense cómo quedó el leucoma, pero cómo el tejido fibrovascular desapareció y se ve cómo se está epitelizando. Fíjense acá otro paciente, fíjense cómo estaba todo vascularizado, este es el postquirúrgico inmediato, cómo se ven los pequeños fragmentos de la biopsia y cómo con el tiempo va recuperando el epitelio y con esto disminuye la opacidad corneal. Es una técnica que funciona en todos los pacientes, pero si el caso es muy grave, por más que recuperemos algo del limbo, por ahí el paciente no llega a recuperar la visión. Se realiza en aquellos pacientes que obviamente no tienen alteración de la mecánica palpebral, ninguna alteración de ninguna de lo que es la superficie ocular, o sea, no tiene buenos resultados en las insuficiencias limbares de origen inflamatorio, ni en aquellos que tienen un ojo seco severo. Acá otro paciente, lo mismo, se siembra y obtenemos buenos resultados. También lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen pempigoide. Fíjense, este es un paciente que nos consulta por una úlcera, cuando le vertimos el párpado con todo el proceso de fibrosis. Y lo que estuvimos haciendo acá directamente es colocarle un lente de contacto con membrana amniótica, que tarda más o menos alrededor de una semana en resolverse. Y fíjense cómo fue resolviendo y cómo fue cambiando la úlcera corneal. Y cuando miramos el OCT, la úlcera era toda esta parte que estaba hasta acá. Lo que ustedes ven como esa franja blanca es el proceso de fibrosis. Y lo que están viendo acá es toda una hipertrofia del epitelio que compensa el adelgazamiento corneal. Esto muchas veces para sostenerlo el paciente necesita utilizar solo autólogo o seguir utilizando membrana. Pero bueno, es una herramienta en adelgazamiento corneal que me permite recuperar el espesor de la córnea. Tiene en muchos casos un efecto transitorio. Tratamientos quirúrgicos, para mostrarles acá, que es una técnica del doctor Mario Brunzini para las papilectomías en la conjuntivitis vernal, que lo que uno hace es colocar triamcinolona subtarsal. Una vez que coloca el corticoide, vierte y va a seccionar va a hacer una papilectomía, va a eliminar todas las papilas. Y una vez que elimina las papilas, lo que uno va a hacer es utilizar va a hacer una crioterapia sobre el lecho quirúrgico. El problema que tenía esta técnica era que generaba mucha fibrosis y muchas veces generaba retracción del párpado. Y también lo último que cambió en el último tiempo es agregar membrana amniótica, que se adhiere con el adhesivo tisular y esto disminuye la tendencia a fibrosis que genera esta cirugía, que es muy traumática, que se realiza en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento médico. Pero fíjense, a ver si podemos ver un poquito más adelante, cómo estaba el paciente con las papilas que tenía y cómo queda el párpado. Fíjense, ahí lo van a ver. ¿Ven cómo se ven las lesiones y cada dónde se fue haciendo la crioterapia? Esto, si uno no utiliza membrana, tiene mucho más riesgo de que genere fibrosis y que genere una retracción de lo que es la conjuntiva tarsal superior. Lo mismo, escleritis necrotizante, porque hay otro video, pero bueno, lo que estamos haciendo acá en este paciente es agregar esclera y para mejorar todo lo que es el proceso antiinflamatorio, al final uno lo que termina haciendo es colocándole el parche de esclera, como lo ven acá y arriba se coloca la membrana amniótica. Se le pueden poner varias capas y tiene la misma función, disminuir la fibrosis, que tenga un efecto antiinflamatorio y mejorar lo que es el postquirúrgico de estos pacientes. Después se sutura la conjuntiva, y fíjense cómo acá se ve el parche de esclera, suturado con la conjuntiva adherida, toda la membrana amniótica colocada por debajo. O sea que es una herramienta coadyuvante en un montón de cirugías que siempre se puede utilizar por la misma estrategia, por su efecto antiinflamatorio, por su efecto antifibrótico y por su efecto sobre el epitelio que ayuda a la regeneración de lo que es el epitelio de la córnea. Úlceras corneales persistentes, lo mismo, podemos colocar membrana. En la queratopatía bullosa, una de las cosas que estamos haciendo nosotros es en aquellos que están esperando para el trasplante o en aquellos ojos ciegos, uno puede hacer la micropuntura de Bowman y después colocarle la membrana amniótica y esto tiene muchos mejores resultados que hacer solamente la micropuntura. O sea, lo mismo, técnicas que ya estaban establecidas a las cuales nosotros le vamos agregando el uso de membrana amniótica para mejorar el resultado quirúrgico. Otra de las formas que tiene lo de utilización novedosa de la membrana amniótica son estos disquitos que se colocan en el fondo de saco y el paciente se los coloca a la noche. Cuando se va a dormir y esto se va a ir disolviendo, se va a ir haciendo durante toda la noche y va a ir liberando todos los factores de crecimiento. Generalmente los usamos en aquellos pacientes como este, que tenía una queratitis severa, que con su autólogo respondió, pero no termina de curar. Y fíjense, colocándole los insertos de membrana amniótica, cómo el paciente recupera y puede epitelizar toda la córnea. Paciente similar, esto para lo que va paciente con un síndrome de Sjögren severo, que estaba tratado con lubricantes, le agregamos un autólogo, fíjense cómo disminuye lo que es la queratitis, pero no revierte. O sea, los factores de crecimiento están aportando, están haciendo efecto, pero no llegan a curar al paciente. Colocamos insertos en el fondo de saco y mejora, y cuando con esto no alcanza, lo que podemos hacer es esto, que es colocar los insertos en el limbo y después colocarle un lente de contacto. Entonces es una forma de generar un microambiente en la córnea donde el paciente se van a ir liberando los factores de crecimiento por parte de la membrana y van a ayudarnos a lo que es la revitalización de la córnea. Ahí lo ven cómo queda. También así es como estaba y ahí como terminamos de recuperar el epitelio corneal. Entonces, promueve la epitelización, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antifibrótico, disminuye el dolor. Lo vamos a usar en deficiencia de células madres. Tenemos dos tipos, la criopreservada y la liofilizada. La podemos usar suturada, con adhesivo tisular y en fondo de saco. Y tiene múltiples indicaciones. La vamos a utilizar como una herramienta para un montón de cirugías y mejorar el pronóstico de lo que es el pronóstico postquirúrgico de todos estos pacientes. Bueno, eso era más o menos lo que le quería mostrar. Martín, buenísima la clase. Acá hicieron varias preguntas que ya fueron respondidas. La pregunta es cómo consiguen la membrana amniótica liofilizada desde el resto del país. ¿Cómo se tienen que contactar?
Mira, para poder conseguir la membrana amniótica, lamentablemente todavía tenés que estar habilitado en el INCUCAI. Cualquier equipo de trasplante o equipo de membrana amniótica que esté habilitado en el INCUCAI puede pedirla. Después ahora les paso por el chat a AMIOS, no sé si lo tenés, Gustavo, que es un banco de tejidos que produce membrana amniótica liofilizada. De la misma manera que se pide en el Garrahan para la criopreservada, se puede pedir ahí. Pero bueno, lamentablemente tienen que estar habilitados por el INCUCAI dentro de lo que es un equipo de membrana. Solo creo que en la provincia de Buenos Aires se puede habilitar el consultorio, el resto tiene que ser quirófano. Pronto va a estar aprobado por el ANMAT y va a poder utilizarse, va a ser un producto médico y se va a poder comprar sin la necesidad de estar inscrito en el INCUCAI. Pero hasta ahora es un tejido de donación y bueno, tiene que seguir todo ese proceso. Y para aclarar, los insertos, ¿en qué situación los usas preferentemente? Generalmente yo los insertos los uso en aquellos pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes, que tienen una respuesta parcial al suero autólogo y se lo le agrego los insertos. O sea, si usted, el paciente, tiene un defecto epitelial y le agrega el suero autólogo y mejora, pero no termina de revertir la queratitis, ahí podrían utilizar los insertos en fondo de saco. Y además los usas a veces sobre la superficie ocular, ¿no es cierto? Claro, exacto. Dos formas de usar los insertos es colocarlo en fondo de saco y que se reabsorba durante toda la noche, o colocar nosotros en consultorio, que se colocan entre 4 y 6 sobre el limbo sin adhesivo tisular directamente, se apoyan y se le coloca el lente de contacto para arriba. Sí. Eso tiene un efecto mucho más potente. La verdad que no he tenido una queratitis que no revierta con esta técnica. El problema es cuando se lo sacas y que es algo por ahí engorroso para el paciente. Sí. Pero he tenido pacientes con Sjögren severos, con queratitis que no revertían con ningún otro tratamiento, que esta técnica ha dado muy buenos resultados. Y sorprendentemente, sobre la superficie ocular y el lente de contacto muchas veces queda en su posición bastante tiempo hasta que se la absorben. En cambio, la membrana Sí, hay que como que, adherirla o suturarla. exacto, es como que se pega la liofilizada. Incluso uno utiliza un pedazo más grande, como es un papel, cuando se hidrata es como que queda adherida a la superficie ocular. Sí, como dijo Martín acá pregunta, todavía por un tema de legislación tienen que estar inscritos en CUCAI, tienen que estar dentro de un equipo de trasplante. Están en tratativas de que sea un procedimiento, por lo menos con los insertos de consultorio. Por eso está Alejandro Guerra, Martín y Federico, que son los que están poniendo fuerza en este tema, están intentando lograr que se pueda utilizar en consultorio como procedimiento ambulatorio. Sí, está inscrito en Sí, CUCAI. sí, claro, y ahí va a salir aparentemente eso, lo primero que va a salir son los insertos y la membrana médica líquida, que va a ser un colirio, que Bueno, eso se va a vender como un producto médico. pregunta si en tu experiencia, al suspender el uso de insertos, suele recurrir a la queratitis. Yo supongo que depende de la causa. Depende del paciente, sí, pero bueno, a veces pasa que cuando le sacas los insertos la queratitis revierte y es un problema, no tanto con los insertos, sino aquellos que le colocas el lente de contacto, porque conseguir que el paciente mejore, pero bueno, se vuelve dependiente de ir al consultorio cada 15 días para que uno se lo coloque. En algunos ojos secos severos sí, es difícil a veces sacárselos. Pero bueno, con los insertos no habría grandes problemas, el paciente se los puede colocar durante tiempo prolongado a la noche. El tema es el que colocas en el limbo, no en los pacientes que con el lente de contacto, que eso sí se tiene que hacer en consultorio. Bueno, Martín, muchísimas gracias, muy clara tu exposición. Igual vamos a seguir tratando el tema de membrana en combinación con otras cirugías y otras patologías a lo largo del curso. Así que bueno, despedimos y te agradecemos mucho haber compartido esto con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, que tengan buena tarde. Chao. Nos Adiós, volvemos a ver adiós. el lunes próximo. El lunes, El lunes exactamente. próximo tenemos dolor neuropático, superficie ocular, hemoderivados e insulina tópica. Y del tema de insulina vamos a reforzarlo más adelante porque vamos a tener una conferencia magistral del doctor Gegundes. Así que lo vamos a poder cerrar bien el tema. Les deseo buena semana y nos vemos el próximo lunes. Que ande todo bien, buenas tardes. 50% de la población tiene... Hola, buenas a todos. Bueno, el día de hoy me toca presentarles, a ver si con esto, ay, con esto ya dejo. Ah, ah, super. Excelente. Bien, bueno, la idea es ver un poquito el tratamiento, comillas, comillas, de intervenciones quirúrgicas, porque vamos a ver que en realidad son las que no son tratamiento médico, ¿sí? Para el ojo seco. Bien, este estudio, que es uno de los más actuales, dice que hasta el 50% de la población tiene un ojo seco, pero solamente son los casos más graves que suelen estar asociados a los ojos secos de tipo hiposecretor o déficit acuoso, o sea, finalmente el síndrome de Sjögren, los que tienen gran daño en la superficie y que terminan necesitando un método que sea distinto al tratamiento tópico con gotitas porque no alcanza. Así que ahí tenemos que recurrir a las intervenciones quirúrgicas. Este trabajito menciona las membranas amnióticas, un tratamiento con células madre que vamos a ver justo al final de la charla, y la oclusión de los puntos lagrimales de eso. Pero básicamente vamos a ir repasando todas las cositas que podemos ir haciendo aledañas al ojo seco. Bien, el DEUS-3, que es la última actualización de TIFOS, que salió en junio del 2025, vamos a ver que presenta algoritmos, por un lado, en la columna que tienen a la izquierda, con qué dispositivos podrían utilizar para diagnosticar lo que está en el medio. En este caso, arranca con el algoritmo número 1, que es deficiencia de la lágrima, déficit de la lágrima, generalmente lo que llamamos apodeficiente. Y del lado derecho vemos todas las intervenciones que podemos hacer, y un mini pequeño párrafo dice opciones quirúrgicas, no menciona cuáles, pero está la opción. El algoritmo número 2, estamos hablando de anormalidades palpebrales, principalmente esto, disfunción de glándulas de meiomio, blefaritis anterior y blefaritis posterior, lo mismo, dispositivos con los cuales lo puedo diagnosticar, y por otro lado los tratamientos, y lo último habla más que nada de todos los tratamientos que van sobre el borde del parto, que probablemente los vean en la clase de disfunción de glándulas de meiomio. Y por último, el algoritmo número 3, que habla de cuando hay daño de la superficie hay que ir a repararlo. Obviamente acá es donde más menciona los tratamientos quirúrgicos porque hay algo dañado y lo tengo que ir a reparar físicamente. Bien, arranquemos con lo básico. La obstrucción del drenaje labial, si bien no es algo quirúrgico, es un procedimiento no usando medicamentos, así que lo ponemos en esta charla. Podemos obstruir la vía labial de forma temporal, por ejemplo, con estos tapones que pueden ser intracanaliculares como el de la foto, o pueden ser los de siliconado, que son los plugs, los puntitos, los famosos puntos plugs, perforados painless, intracanaliculares de tal o tal material y con tal o tal diámetro. Lo importante es saber que yo le estoy obstruyendo el punto lagrimal, voy a retener la lágrima para que no se drene tan rápido, para que el clearance de la lágrima sea un poco más lento, y esto me puede llegar a aliviar, porque retiene lágrimas siempre en un ojo que le falte lágrimas, pero por otro lado, si está mal indicado, le puede dar epífora, por ejemplo. Y por otro lado, si retengo una lágrima en un contexto de inflamación, retiene la inflamación y el ojo va a tender a dañarse más. ¿Por qué? Porque todas las citoquinas van a estar flotando en la lágrima y en contacto con la corona. Así que, ojo, ¿cuáles son las indicaciones? Todo sirve bien indicado. Las novedades de estas cosas son que últimamente estamos viendo muchas canaliculitis y diabesitis asociadas a los plugs estos intracanaliculares, y eso tiene que ver con que todo el mundo empezó a ponerlas para todo, y no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aumentó mucho entonces el riesgo de infecciones asociadas. Ojo con eso. Y quirúrgicamente pues hay que terminar sacándolos. A veces hay que abrir el punto lagrimal, el canalícula, hacer una marsupialización, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que se están fabricando tapones con materiales nuevos reabsorbibles, como por ejemplo de hidrato de sodio, que van liberando como si fuera una cuando nos aplicamos en la piel, o sea que es algo que se va a ir reabsorbiendo y hidrata muchísimo. Por otro lado, se pueden poner como inyecciones. Por otro lado, también se han generado los que liberan ciclosporina. Obviamente todavía no ha llegado al país, pero son cosas que van en algún momento a generarse. Y acá en Argentina se está intentando fabricar con membrana amniótica. Esas son las novedades. Por otro lado, si tenemos un paciente que anda muy bien con los plugs,
podemos pensar en taparle permanentemente los puntos y bueno, ahí elegimos cauterización o directamente sutura. Aumento, o sea, reavivo los bordes y sutura. Bien. En cuanto a la disfunción del área de Bigomio, el tratamiento de los bordes de los párpados, como les decía, seguramente lo van a ver en la clase correspondiente, todo lo que es IPL, debilidación del borde del párpado, exfoliación del borde del párpado, tratamiento con calor, etcétera, etcétera. Vamos a ver acá las perlitas que por ahí nos llaman la atención. Por ejemplo, se ha presentado este Jet Plasma Leaf, que es un dispositivo que, mediante tomando el gas atmosférico, genera una ionización del tejido y convierte un tejido sólido, siempre muy superficial, y lo evapora. Por lo tanto, esta conversión hace que saque lesiones superficiales. Por ejemplo, se usa mucho en manchas de la piel, verrugas, se estuvo usando para pinquéculas porque tiene un adaptador que se usa en conjuntiva, y ahora lo que le cambiaron es la partecita de adelante, me sale el adaptador, la taponcito de metal, para poder pasarlo por el borde de los párpados y hacer este efecto directamente sobre las glándulas de meiomio para sacar los tapones de las glándulas y mejorar la circulación. Totalmente en estudio, pocos pacientes, muy poca información al respecto, y está por ahora solo presentado en España. Bien, las sondaje de las glándulas de meiomio está una por una con las famosas cánulas de masking, se hizo durante un tiempo, duele mucho, lastima, sangran. El Deus 3 lo pone como que no se sabe si realmente es eficaz o no, porque siempre estos pacientes terminan recibiendo otros tratamientos, como por ejemplo calor, masajes, ungüentos con antibióticos biorales, etc. Entonces no pueden probar la efectividad. Fíjense que el Deus lo que hace es agarrar muchos trabajos, leer mucha literatura, son muchas personas abocadas a este proceso, y resumirlo para que nosotros tengamos toda la información en un solo informe. Entonces no creo que sea tan tendencioso en contra de estas sonditas, sino bien, no está muy bien probado, no tiene todavía no tiene el peso científico a su favor. El creador de estas tablitas está muy enojado y escribe una carta muy severamente, ahí ese es el chusmerío del ojo seco, donde se está quejando y diciendo que esto es fantástico. Estas cánulas entraron al país, se usaron durante un tiempo, hay varios médicos que lo han usado y hoy no las usan más, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, el debridamiento del borde palpebral, eso la verdad que se puede hacer, es bastante sencillo, se agarra algún tipo de espátula, cánula, creo que mi camarita no les esté tapando justo la imagen de arriba, es una especie de escanificador que se pasa por el borde, lo que va a sacar es debridar bien se forma un acúmulo de meibum, de queratinización y células muertas. Entonces sacamos todo eso que se forman como unas gorritas que le llamamos capping arriba de las glándulas meibúmias y estas pueden luego sacar mejor el meibum. Obviamente esto solo no funciona, por ejemplo el dispositivo que les presento acá, que es el MGRX, otro nuevo, lo que tiene es que primero debridamos, después calentamos el borde del párpado y después apretamos. O sea que esto hay que hacer todo. Debrido, caliento, aprieto. Estos 3 pasitos serían los más comunes que se usan hoy en consultorio, con muchos tipos de dispositivos, por ejemplo, acá también el iLux, el iFlow, etcétera, etcétera, que calculo que los van a ver en la clase de disfunción de la glándula meibúmia. Funciona así, por supuesto. Bien, cirugías reparadoras de los párpados, porque si pensamos en cirugías del ojo seco tenemos o obstruimos la vía lagrimal, o reparamos los párpados, o tratamos la glándula de meibomio, o reparamos la conjuntiva de la córnea. Así que vamos a entrar a la parte de párpados. Los lavoftalmos son súper importantes, vemos un montón, asociados, por ejemplo, a las parálisis faciales. Si yo estoy viendo un paciente que tiene una parálisis facial viral, sé que va en algún momento a mejorar, entonces simplemente le voy a dar un tratamiento preventivo, ungüentos, le doy equinesio, etcétera, etcétera. Ese paciente reinerva, mejora la musculatura de la cara y estamos todo bien. El tema son estos pacientes con la foto, que probablemente esa parálisis facial sea totalmente definitiva, por ejemplo, una cirugía del octavo par por un neurinoma, la más común, donde sabemos que nunca va a reinervar. Entonces, hay muchas cirugías de reinervación que nos quedan súper lejos de nuestra capacidad. Generalmente los hacen los neurocirujanos con los neurooftalmólogos. Esto es bastante complejo, pero nosotros lo que podemos hacer es hacer una megatrasografía, por ejemplo, de manera parcial, hasta que los de plástica hagan el medio lifting facial, o hacer la trasografía definitiva junto con alguna cirugía de plástica, por ejemplo, la LTS, la tirada tarsal lateral, y a veces también se hace la cola de la ceja, porque lo que también está muy caído es toda esta región de acá. Entonces, el oftalmos de este tipo se trata, hay que tratarlo porque no va a mejorar y esta córnea se va a terminar perforando. Otra cosa muy distinta es el oftalmos nocturno, que lo veo muchísimo, principalmente en chicos y adolescentes, que es ese ojo que no cierra, pero solo al de noche. Y como es solo de noche, la cirugía es muy definitiva para ofrecérsela. Otros pacientes que sufren mucho esto son los que tienen flopia y de ese párpado flácido asociado a las apneas del sueño. Y bueno, ni hablar de cirugías estéticas que ha hecho una blefaroplastia muy grande, LTS que se han soltado y otras deformidades, por ejemplo, por un exceso y un tumor, etcétera. La verdad es que de esas hay un montón. Tarsografía, entonces, siempre es una buena opción. Fíjense que bien que queda el paciente la fotito abajo, ese tiene hecha la cirugía de la cola de la ceja, se le nota perfecta y arriba la cicatriz, tiene la cirugía de la cola de la ceja, se le levanta un poquito de esto, tiene la tira tarsal lateral y además la tarsografía. No es solamente una tarsografía, ¿sí? Pero bueno, a veces hacemos una tarsografía parcial hasta que luego terminamos haciendo una definitiva. Después les voy a mostrar un poco el método que más me gusta para las tarsografias. Después, para los párpados superiores que no bajan, eso puede ser más, por ejemplo, en enfermedades asociadas a la tiroides, por ejemplo, la enfermedad de Graves, o alguna malformación, o directamente pacientes que no tienen muy buena musculatura o han sufrido alguna cirugía, una exéresis, etcétera, a ellos se les puede poner las pesitas de oro. Las pesas de oro se pone de oro porque es material inerte y hace que el párpado caiga por peso. Obviamente existen también placas de acero y de otros materiales que también se usan, pero clásico funciona, pesa de oro, algunos pacientes se extruyen, hay que hacer como si fuese un bolsillito para meterlos, pero se usan. Otra cosa que se está haciendo nuevo es el lipofilling, si fuese un bolsillito para meterlos, pero se usan. Otra cosa que se está haciendo nuevo es el lipofilling, o sea, el llenado de, en vez de poner una pesa de oro, poner grasa, sacar grasa a otro lado, llenarlo y hacer que por el peso baje. Es como rellenar cosas que han perdido peso o forma y funciona. Y otra, como les decía, asociar o no hacer una tira tarsal lateral con los retractores para evitar muchas veces los entropión o los ectropión. Bien, la conjuntivo chalasis, ¿se repara o no se repara? Bueno, la conjuntivo chalasis hemos visto está muy asociada al ojo seco, si bien obviamente también está relacionada a la edad y generalmente se la asocia a las mujeres, está muy relacionada con el ojo seco. De hecho, hay un índice que se llama índice Lipkoff que mide la cantidad de pliegues horizontales que hay por encima del borde palpebral y te dice la severidad y la cronicidad de ese ojo seco. Entonces, cuando tengo muchos pliegues, habla de que este ojo seco lleva su tiempito. Lo que dice el Leus es que si la blefanochalasis es más nasal, me va a dar epífora porque me va a tapar el punto lagrimal inferior, y si la blefanochalasis es más conjuntival, me va a dar ojo seco porque parpadea mal. Por lo tanto, debería repararla. Este caso de esta foto, sí, la verdad es que sí, es algo bastante extremo y molesta, a veces es poquito y no. Es difícil reconstruir la conjuntiva porque es un tejido móvil, es bastante difícil, pero se puede hacer, o sea, la técnica es sencilla, lo que es difícil es que después molesta bien los puntos del paciente, no están del todo conformes, si tienen el ojo seco. Obviamente todo se trata en conjunto, ¿no? Pero las técnicas de reconstrucción son corte y sutura simple, sutura lestera, se puede cauterizar para que como que se achicharre, o sea, se fibrose y el fondo de saco se cierre, sería como hacer una cicatrización como en un pemphigoide ocular. También se puede hacer láser argón, eso nunca lo probé, pero está descrito o para hacer con una cauterización. Y además también radiofrecuencia, y también se ha propuesto hacerlo con este plasma jet de pasarle este dispositivo sobre la conjuntiva. Lo importante entonces es reducir el tamaño de la conjuntiva. Es como tenemos una conjuntiva laxa además, es
hacer que vuelva a ser algo un poco menos molesto para la función del parpadeo y la lubricación. Bueno, pinículas y pterigión, todos aprendemos a diagnosticar y a tratar las pinículas y pterigión en el primer año de la residencia, pero mi recomendación es las pinículas no las operen. Acá en el DEUS 3 dice que mejoran, yo ahí creo que hay un sesgo tendencioso a aumentar la cantidad de tratamientos quirúrgicos. Para mí la pinícula responde a la parte tópica, en cambio el pterigión, donde ya tiene cierto compromiso corneal, podemos pensar en operarlo, siempre se opera con muchísimo criterio, tratar de hacer una cirugía lo más sencilla posible, solo operar la parte del pterigión sin tocar de más, no remover grandes pedazos de conjuntiva, no tocar demasiado el limbo porque lo vamos a perder y después esa cirugía va a residuar continuamente sobre el mismo limbo roto, como tenemos una barrera rota. Obviamente al paciente posteriormente se le debe recomendar cuidarse mucho del sol y lubricarse, si no va a volver ese pterigión, y traten de no usar electrocauterio cerca del limbo porque lo van a quemar, no quemen ni el limbo ni los vasos que están debajo de ese pterigión. Y una vez que quiere quedar blanquito, es una cirugía estética y el ojo tiene que quedar sangrando, si no, no hay chance de que repitenice como corresponde. Hay gente que lo hace súper bien y súper rápido y no le sangra nada. No me gusta el electrocauterio, solamente eso de recomendación. No cautericen todos los vasos, a veces tiene que sangrar. Para algo después mandamos a prepararse el autólogo, o sea, necesitamos la sangre en ese lugar. Pero bueno, cada uno con su técnica, usen membrana amniótica, funciona, desinflama, mejora la cicatrización. En algunos pacientes, generalmente en niños, en el hospital lo que hacemos, bueno, los niños generalmente no tienen pterigión, pero supongamos que haya quedado una fibrosis secundaria, una cirugía de estrabismo, cuando la tenemos que reconstruir, porque a veces eso es tremendo, se hace la metatarsorafia para que no se rasquen y no se levanten los puntos. O sea que es una estrategia en niños. En pacientes adultos no está muy buena. Bien, y cuanto a la tarsorafia, esto es lo que les quería comentar, que para mí la técnica para que quede más tiempo de manera más permanente y pegue mejor, porque si no se suelen abrir porque el párpado se cae y tienen un buen peso, es dividir las lamelas anterior-posterior, suturarlas separadas y usar capitones. O sea, tenemos puntos sueltos por dentro y los puntos de los capitones reforzando, y de esa manera generalmente suelen andar muy bien. Estéticamente hay que dejar las pestañas, los puntos tienen que ser bien internos, no hagan cosas por afuera, traten de que el paciente se sienta cómodo y estéticamente correcto con su rostro, lo más parecido al otro lado, porque es súper importante el contexto social después de estos pacientes. Si le dejamos unos capitones, por ejemplo, de color negro, se ven, dejemos transparentes, los más chiquitos posibles. Nosotros en el hospital usamos las sonditas, las cánulas que se usan para pasar el suerito en los neonatos. Esas son muy finitas, no me acuerdo de qué calidad tienen ni cómo se llaman, pero es la mariposita que se le pone para pasar cualquier viento venoso a un bebé. Cortamos eso y esos capitones tan chiquititos, simplemente parecen un canutillo de chiquitos que son, nos alcanza para suturar. Y recuerden que siempre se reaviva cortando bien el borde, tiene que estar sangrante para generar una mejor cicatrización. Estamos hablando cuando es una tarsorafia permanente. Si hay que hacer algo temporal, por ejemplo, nos ha pasado paciente en terapia intensiva que está totalmente inconsciente y tenemos que ir a hacer una metatarsorafia porque está con una exposición corneal muy intensa y sabemos que va a ser algo prolongado, se hace directamente, muchas veces ahí mismo en la terapia intensiva, se hace algo muy parcial, rápido, para que el paciente no sufra lo menos posible, obviamente siempre con anestesia, ¿no? Pero ahí quizás sí hacemos cierre simple, usamos capitones que ya los tenemos precargados en los puntos, o sea, hacemos algo para que sea más rápido y no tenemos que ir a quirófano. Bien. Bueno, otra parte temporal es lo que les decía, por ahí le pongo algo temporal hasta que el plástico le haga el lifting. Bien, toxina botulínica. La toxina botulínica, todos saben y habrán escuchado que cuando colocamos toxina botulínica para efectos estéticos, principalmente las patas de gallo, que es sobre el músculo orbicular, no pestañea tanto y se secan los ojos. O sea que el efecto adverso, muchas veces el tratamiento estético en el botox es el ojo seco, pero últimamente se está describiendo con funciones para los ojos secos. Bueno, blefarospasmo, tratamiento funciona muy bien, descrito hace muchos años, espasmo hemifacial, para una tosis química, para hacer una tarsorafia química, para controlar la retracción de los párpados en las enfermedades tiroideas, cuando tengo una retracción muy alta, principalmente arriba o abajo, y para los entropión, menos los cicatrizales porque no va a funcionar. Si es un entropión bien muscular, puedo paralizar el músculo y que baje. Eso se hacen bien sobre el auricular inferior. Ahora, la última descripción o la novedad es que podemos aplicar toxina botulínica, dosis mínima, hasta 2,5 unidades en la región del canto interno por debajo del canalículo inferior. Se generaría una menor drenaje o estaríamos haciendo un puntum plaque químico y retendría un poquito las lágrimas. Habría que probar. Nunca lo probé hasta ahora, sí lo he probado en pacientes con pemphigoide sobre los retractores del párpado para los ectropion. Resultados parciales, ¿no? Siempre con todo lo que hay que darle. Bien, las cirugías palpebrales. Cuando a un paciente se le opera de blefarochalasis, vemos que muchas veces nos dicen, ay, estoy bien del ojo seco. Y eso es bastante subjetivo, no existen todavía pruebas, porque en general la blefarochalasis, como sacamos un poco auricular y sacamos bastante piel y a veces los párpados en el poquiglúteo no cierran, dan ojo seco. Así que no sabemos muy bien cómo funciona, pero los pacientes con la blefaroplastia salen diciendo que están mejor del ojo seco. Algunos no sabemos bien por qué. Si tengan en cuenta que al que una blefaroplastia no sacar de más, como la paciente que tenemos ahí arriba, que quedó con un poquito alta la blefaroplastia, obviamente ahí está haciendo fuerza también el frontal, pero bueno, esa apertura no es la correcta, va a tener problemas corneales y esa pacientita probablemente haya que hacer un injertito porque se quedó un poquito cortita. Este tipo, lo he visto, por ejemplo, no haciéndolo de manera intencional, pero sí se ha generado, por ejemplo, una caída de un injerto en piel de párpado solar, por ejemplo, reconstrucción de algún tumor, y queda la apertura muy alta, y hay que volver a hacer un injerto, porque el ojo tiene que cerrar. Si no cierra, ese ojo, en un momento vamos a tener problemas corneales. Así que, ojo con la cirugía de blefaroplastia, traten de calcularlo bien, siempre va a tener un poquito abierto porque la inflamación después va a bajar, pero no a estos niveles como la foto de la señora de arriba. Los entropion, obviamente que si afectan la superficie, como es la foto de abajo, hay que operarlos, siempre y cuando tengamos el diagnóstico de por qué tienes entropion. Tenemos un entropion bien senil, sin cicatrices, bueno, obvio, tira lateral, retractores. Si tenemos un entropion cicatrizal y no tenemos diagnóstico, hagamos la biopsia, diagnostiquemos el pénfigo. Si no tenemos pénfigo, podemos hacer un LTS tranqui, si no, ojo, con las cirugías plásticas, tocar la conjuntiva, tocar los párpados, los bordes de los párpados, los pemphigoides, porque avanzan, se prenden fuego y avanzan. Así que esto tiene que ver mucho con cada caso. Bien. Vamos a algunas cirugías un poquito más intrépidas, como el trasplante de las glándulas salivales. Bueno, existen las glándulas salivales mayores y las menores. Las mayores son la submaxilar, la parótida, que son las principales que se usan, y las menores, que son las que están en la mucosa yugal dentro de la boca. ¿Por qué se hace esto? Porque la saliva y la lágrima comparten muchas características y se podría utilizar. Obviamente estamos hablando de pacientes que tengan un estado de ojo seco muy severo. Por ejemplo, aquellos que se les ha volado la glándula lagrimal después de un tumor, de quimioterapia, radioterapia, que hayan nacido sin glándula lagrimal, también existen. Una parálisis facial tremenda, que directamente no parpadeen, se hayan obstruido los ductos de salida por una quemadura, un Steven Johnson muy grande. O sea, tienen que ser casos muy extremos. ¿De dónde sacamos las glándulas? Hay dos técnicas, como les decía, mayores y menores. Ahora les voy a mostrar un poco cada una de las técnicas. En Argentina se usan las menores, no las mayores. Pero vamos a verlas.
La diferencia entre la glándula, generalmente se busca la submaxilar, se busca de acá. La submaxilar y las menores es la composición. La submaxilar, esta cirugía la describe Murúe, es un médico oftalmólogo español. Si quieren buscar los trabajos, son todos de libre acceso y las cirugías son tremendas. O sea, nivel de necesito un cirujano maxilofacial porque me tengo que sacar la glándula de la fosa, construir una fosa nueva temporal y recanalizar un ducto. Es bastante compleja. Pero bueno, las glándulas entonces, ¿por qué preferimos las menores? Porque tienen un componente mucho más mucinoso y menos salival, así no tenemos saliva en los ojos, digamos. Bien, vamos a ver cómo se hace la submaxilar. Se saca entonces, se hace primero un corte en temporal porque hay que hacer una fosa, hay que hacerle una foseta, un bolsillo para ponerlas ahí. Se saca la glándula con su conducto correspondiente porque la saliva sale por un ducto. Eso se lo coloca y se recanaliza y se hace una salida del ducto hacia párpado superior. Tremenda cirugía, resultados muy polémicos para muy pocas personas. Demasiado heroica para mi gusto. Y después tenemos las de glándulas salivares menores, que estas podemos encarar y ver los trabajos de la doctora Agustina Urrone, que tiene varios hechos con una técnica que aprendió en India. Lo mismo, se sacan parches de conjuntiva de mucosa yugal, donde se encuentran las salivares menores, se prepara el lecho del paciente, generalmente se usa párpado superior, párpado inferior o los dos párpados, y se trasplanta. Se puede trasplantar un lecho entero como si fuera un colgajo de mucosa o partirlo en pedacitos como si fuera un esqueleto. Las diferentes técnicas tienen que ver con que se tengo que reconstruir o no algún pedacito de párpado. Pero fíjense cómo se abre la conjuntiva, se arma el lecho, se saca del párpado, aquí tengo el párpado, se saca de la cara interna del labio una lonjita donde están las glandulitas, se sacan las glandulitas y se las trasplanta directamente al párpado. Se suturan y ellas solas se van a adaptar al nuevo ambiente. Lo mismo, bastante heroica para pacientes muy graves, pero los invito a ver los trabajos de la doctora Urrone. Bien, después tenemos el trasplante de membrana biótica, que acá ya estamos volviendo a hablar de cosas un poco más familiares, que lo usamos como parche biológico en caso de ojo seco severo, en caso de que queramos revitalizar alguna herida que tenga algún tiempito, que lo usamos como antiinflamatorio, antifibrinolítico, por ejemplo, después de una cirugía, reconstrucción de algún tipo de punterigión, después de sacar un tumor grande, alguna quemadura, y también como antiangiogénico, también se puede usar en la córnea. Hay gente que dice que sí o que no en las infecciones, debatible, pero tiene su efecto también. Se pueden usar las membranas amnióticas criopreservadas, como la de arriba, un poquito más difícil de suturar, y las de abajo, que son las liofilizadas, y por ejemplo, en el segundo caso están puestas en forma de insertos para tratamientos de ojos secos severos, sin tener que suturarlas y que de colocación domiciliaria. Bien, y por último vamos a ver la terapia con las células madre, que esto obviamente todavía está muy, bueno, estas no porque estamos hablando del SLED, pero está todavía en investigación. En este caso hacemos un trasplante de células limbares de un ojo donante sano a un ojo receptor con un déficit limbar. Entonces, del ojo donante saco una pequeña, que se llama una biopsia, es una lonjita, ahí la están sacando inferior, la realidad es que las veces, bueno, sí, depende cómo no dice vale superior o inferior, si yo estoy sentado atrás de la cabeza es superior. Generalmente saca entre hora 11 y la hora 1, y en el superior se hace una lonjita, se cortan en múltiples pedacitos, lo que se puedan sacar, y al lecho receptor, que generalmente es una córnea totalmente quemada con un déficit limbar y vascularizada, se lo prepara, se saca toda esa fibrosis, se lo limpia un poquito, se pone una membrana amniótica, se siembran las muestras y se vuelve una membrana amniótica. A veces se pone una membrana amniótica sola después. Pero la idea es sembrarlas y que solas migren. Fíjense que simplemente las acomodan. Entonces esta técnica es el SLED. Y después la otra terapia con células madres, que decía que está en investigación, es tratar de regenerar la glándula lagrimal con células mesenquímaticas. ¿De dónde podemos obtener esas células mesenquímaticas? De la médula ósea, que a veces se saca del escafoides, se está probando, esto es nuevo. De la médula que está en la dentina de los dientes, del tejido adiposo, y también de sangre periférica. Eso se hace a un equivalente parecido al trasplante de médula ósea, donde se inyectan primero sustancias que estimulan la liberación de estas células mesenquímaticas a la sangre periférica y después se las recolectan. No es que saco sangre y meto sangre dentro de la glándula, no es tan sencillo. Entonces esas células mesenquímaticas se las prepara y se las inyecta dentro de la glándula lagrimal. ¿Con cuál es el objetivo? Desinflamar la glándula, reconstruir una glándula con mucho daño y aumentar su producción lagrimal. Obviamente estamos hablando principalmente de Sjögren o pacientes que hayan tenido un gran daño en la glándula. Pero todavía tenemos mucho por delante. Y creo que con esto vamos terminando. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda me la dejan saber en comentarios.